Un millonario echó de su villa a sus cuatrillizos recién nacidos porque no se parecían en nada a él. 5 años después, algo lo sorprendió. El frío y estéril olor a desinfectante llenó el aire mientras Richard Lancaster caminaba por los relucientes pasillos blancos del hospital privado St. Augustine. Las enfermeras y los médicos se hicieron a un lado cuando pasó, percibiendo el aura imponente del poderoso multimillonario. Su traje Armani a medida estaba inmaculado, sin una sola arruga a la vista, y sus zapatos lustrados hacían un ruido agudo contra el suelo de mármol. Se suponía que esa noche sería una noche de celebración. Sus herederos habían llegado. El futuro del imperio Lancaster estaba asegurado, pero nada podría haberlo preparado para lo que estaba a punto de ver. La puerta de la sala de maternidad VIP estaba entreabierta. En el interior, Emma Lancaster, su esposa desde hacía 4 años, yacía exhausta en su cama de hospital, con el cabello dorado húmedo de sudor. Su rostro se iluminó cuando vio a Richard. «¿Estás aquí?», susurró con la voz llena de alivio. Una enfermera se acercó y acunó con delicadeza a uno de los 4 pequeños bebés que se retorcían en sus brazos. «Señor Lancaster, ¿le gustaría conocer a sus hijos?». Richard apenas la reconoció, con su mirada fija en los bebés envueltos cómodamente en suaves mantas azules y rosas. Su entusiasmo vaciló cuando se acercó, frunciendo el ceño en señal de confusión. Algo iba mal, terriblemente mal. Los 4 bebés no se parecían en nada a él. Tenían el pelo demasiado oscuro, los ojos de un tono diferente y sus rasgos no me resultaban familiares. No había ni un rastro de parecido con su familia, ni uno solo. Un silencio sofocante llenó la habitación. Emma, percibiendo su tensión, le tomó la mano. «¿No son hermosas, Richard?», preguntó ella, con la voz llena de esperanza. Pero Richard apartó la mano de golpe. El corazón le latía con fuerza en los oídos. Una rabia fría le retorció las entrañas y su mente se apresuró a buscar la única explicación que tenía sentido. Emma lo había traicionado. Se volvió bruscamente hacia ella, con sus ojos azules oscurecidos por la furia. «¿Quién es él?». Su voz era fría, controlada, pero debajo de ella había una tormenta lista para estallar. El rostro de Emma palideció. «¿Qué?». Los labios de Richard se curvaron con disgusto. «No te hagas la inocente conmigo, Emma. ¿Quién es su verdadero padre?». «Porque seguro que no soy yo». Emma jadeó, sacudiendo la cabeza con violencia. «Richard, no, son tuyos». Soltó una risa amarga. «¿Me tomas por tonto?». Su voz se alzó, su ira ya no podía contenerse. «¿Esperas que crea que mis 4 hijos no heredaron nada de mí? ¿Que ninguno de ellos se parece en nada a mí?». Emma tenía los ojos llenos de lágrimas mientras agarraba las sábanas. «La genética no siempre funciona así. Quizás se parezcan a alguien de mi familia». «Por favor, Richard, no hagas esto». «¿Basta?». Su voz retumbó en la habitación, haciendo que las enfermeras se estremecieran. «Ya me han humillado bastante». Emma sollozó. «Richard, te juro por mi vida que nunca te he sido infiel. Estos son tus hijos». Pero Richard ya había tomado una decisión. Dio un paso atrás y se ajustó los puños del traje como si quisiera quitarse la suciedad de la traición. «No criaré a los hijos de otro hombre». Emma soltó un grito ahogado. «No, por favor, no hagas esto. Son tus bebés». La miró con una mirada gélida y distante. «Quiero que te vayas de mi casa mañana por la mañana». Ewan hizo un gesto hacia los bebés con disgusto. «¿Ellos?». Emma sollozó, abrazando a sus recién nacidos. «Richard, por favor, no los abandones. Te necesitan», pero Richard Lancaster no cambió de opinión. Su orgullo, su nombre, su imperio, valían más que las súplicas de una mujer que lo había engañado. Sin decir una palabra más, dio media vuelta y salió. Al amanecer, Emma ya se había ido. Salió de la villa de Lancaster con solo una pequeña maleta, algunos artículos esenciales para el bebé y sus 4 recién nacidos. No tenía dinero, ni casa, ni ningún lugar a donde ir. El hombre al que amaba les había dado la espalda. El hombre que había jurado protegerla los había dejado de lado como si no fueran nada. Mientras estaba parada en la parada del autobús, con sus bebés en brazos, les susurró:
sus lágrimas mezclándose con el rocío de la mañana, un día se arrepentirá de esto. Un día sabrá la verdad. Y con eso, Emma Lancaster desapareció de la vida de Richard para siempre. La otrora elegante Emma Lancaster ahora estaba de pie en la estrecha cocina de un apartamento en ruinas, con las manos rojas y enrojecidas por lavar platos en el pequeño restaurante donde trabajaba. El aroma de fideos instantáneos baratos y ropa recién lavada llenaba el aire, un marcado contraste con las lujosas fragancias que alguna vez la rodearon en la villa de Lancaster. Los últimos 5 años habían sido los más agotadores de su vida. Había pasado de usar vestidos de diseñador a remendar ropa de tiendas de segunda mano, de conducir autos de lujo a tomar el abarrotado autobús urbano. Pero a pesar de las dificultades, no se arrepentía. Porque cada noche, cuando miraba a sus 4 hermosos hijos, sabía que había tomado la decisión correcta. Eran su mundo entero. Emma trabajaba en 3 empleos solo para poder tener comida en la mesa y las luces encendidas. Por las mañanas, trabajaba como empleada de limpieza en una oficina local. Por las tardes, era camarera en un pequeño restaurante. Por las noches, llevaba la contabilidad de pequeñas empresas de forma autónoma, utilizando las habilidades financieras que una vez utilizó para ayudar a Richard a hacer crecer su imperio. Fue agotador, pero valió la pena. Ella haría cualquier cosa para darles a sus hijos una vida que valiera la pena vivir. Sus hijos, Liam, Noah, Ava y Lily, se habían convertido en pequeñas almas brillantes y de buen corazón, completamente inconscientes de la riqueza y el lujo que se les había negado. A pesar de sus dificultades, eran felices. Liam, el mayor por unos minutos, era el líder, siempre cuidando a sus hermanos con un carácter protector. Noah era el curioso, constantemente hacía preguntas sobre el mundo y absorbía el conocimiento como una esponja. Ava tenía un alma artística y siempre dibujaba en trozos de papel o hacía pequeñas manualidades con cosas que encontraba por el apartamento. Lily, la más pequeña, era la soñadora, siempre imaginaba grandes aventuras y contaba historias que dejaban a sus hermanos asombrados. No tenían juguetes caros ni un gran patio trasero para jugar, pero se tenían el uno al otro. Y lo más importante, tenían una madre que los amaba más de lo que podían. Mientras Emma y sus hijos vivían de sueldo en sueldo, Richard Lancaster seguía prosperando en su mundo de riqueza y poder. Asistía a galas exclusivas, cerraba acuerdos multimillonarios y disfrutaba de la compañía de la élite de Nueva York. Ni una sola vez pensó en la familia que había abandonado. Para él, no existían. Pero el destino tenía una manera de cambiar las cosas. Una noche, Emma llegó a casa del trabajo, con el cuerpo débil por el cansancio. Intentó preparar la cena, pero le temblaban las manos y le dolía mucho la cabeza. Liam, que tenía solo 5 años, lo notó de inmediato. «Mamá, no te ves bien», dijo, agarrándole la manga con sus pequeñas manos. Emma forzó una sonrisa. «Estoy cansada, cariño». Pero cuando se dio vuelta para buscar un vaso de agua, sus rodillas se doblaron y se desplomó. Los niños gritaron de pánico. Noé corrió a buscar un paño húmedo. Ava tomó la mano de Emma y Lily comenzó a llorar. Liam, aunque aterrorizado, tomó el control. «Tenemos que ayudar a mami», dijo con firmeza. Esa noche, mientras Emma yacía en la cama, demasiado débil para moverse, sus hijos la cuidaron, le trajeron sopa, se aseguraron de que descansara y se consolaron mutuamente. Fue una llamada de atención. Emma sabía que tenía que bajar el ritmo, pero ¿cómo podía hacerlo cuando sus hijos dependían de ella? Durante las siguientes semanas, sucedió algo increíble. Los cuatrillizos, a pesar de tener solo 5 años, comenzaron a mostrar habilidades extraordinarias. Liam, con su liderazgo natural y su capacidad para resolver problemas, comenzó a ayudar con pequeñas tareas, a arreglar muebles rotos con pegamento y cinta adhesiva, a llevar un control de su pequeño presupuesto e incluso a recordarle a Emma que descansara. La inteligencia de Noah brilló cuando comenzó a leer libros mucho más allá de su edad y a resolver problemas de matemáticas que Emma ni siquiera le había enseñado todavía. El talento artístico de Ava floreció, y pronto, los dueños de los cafés locales comenzaron a comprarle tarjetas de felicitación hechas a mano, ayudando sin saberlo a su familia en apuros. Lily, la más pequeña, tenía una habilidad asombrosa para leer a la gente, siempre sabía cuando Emma estaba triste, cuando sus hermanos estaban molestos o cuando alguien mentía. Sus talentos aún eran pequeños y estaban en desarrollo, pero Emma lo vio. Eran especiales y un día,
El mundo, incluido Richard Lancaster, también lo vería. Por ahora, los abrazaba fuerte y susurraba las mismas palabras todas las noches mientras se quedaban dormidos en la cama que compartían. Eres amado, eres fuerte y un día cambiarás el mundo. La sala de espera del Instituto de Investigación Genética de Nueva York estaba fría y estéril. El aire estaba cargado de olor a desinfectante y papeleo. Emma Lancaster estaba sentada rígidamente en una silla de plástico, con las manos apretadas sobre el regazo. El sobre que descansaba a su lado parecía más pesado de lo que debería, como si su contenido tuviera el poder de cambiarlo todo. Durante años se había dicho a sí misma que no importaba, que no necesitaba pruebas, que había seguido adelante. Pero en el fondo, sabía que la verdad siempre había importado. Tenía que saberla. Tenía que demostrar, si no a Richard, al menos a sí misma, que él se había equivocado. El doctor Alan Whitmore, un respetado genetista, entró en la habitación, con las gafas deslizándose por la nariz mientras revisaba un expediente. Le hizo a Emma un pequeño gesto profesional con la cabeza antes de sentarse frente a ella. Señora Lancaster, empezó, cruzando las manos sobre el documento, hemos completado el análisis genético completo que solicitó. El corazón de Emma latía tan fuerte que apenas se oía hablar. ¿Y? El doctor Whitmore respiró hondo antes de deslizar el documento sobre la mesa. No hay duda. Sus cuatrillizos son biológicamente hijos de Richard Lancaster. Emma inhaló con fuerza y sus dedos temblaron mientras alcanzaba el papel. Pero él juró que no podían serlo. Dijo que no se parecían en nada a él. El doctor Whitmore asintió con expresión paciente pero seria. Esa es la parte interesante. Sus hijos han heredado un rasgo genético recesivo de la ascendencia de Richard. Emma frunció el ceño. No lo entiendo. El médico sacó una vieja fotografía en blanco y negro de los registros genéticos. Era de un hombre de pelo oscuro y rasgos llamativos, extrañamente similar a sus hijos. Este es el bisabuelo de Richard, Charles Lancaster. Sus hijos se parecen mucho a su familia, rasgos que el propio Richard no heredó, pero que claramente transmitió. Emma se quedó sin aliento. Un rasgo oculto, un simple cambio genético, y por eso Richard había abandonado a sus propios hijos. Sus manos se cerraron en puños mientras el peso del pasado caía sobre ella una vez más. Emma salió de la clínica aturdida, con los resultados de ADN en las manos mientras caminaba por las concurridas calles de Manhattan. Había sufrido. Sus hijos habían sufrido. Todo por culpa de la arrogancia de un hombre. Richard Lancaster había derrochado su propia sangre por nada más que una suposición. Pensó en Liam, siempre protegiendo a sus hermanos. Pensó en Noah, brillante más allá de su edad. Pensó en Ava, pintando sueños con sus pequeñas manos. Pensó en Lily, una mujer sabia para su edad, que percibía las cosas antes de que sucedieran. Eran suyas. Siempre habían sido suyas. Y, sin embargo, les había dado la espalda. Emma apretó los documentos con más fuerza y sus uñas se clavaron en el papel. Richard no los merecía. Pero debería saber la verdad. ¿Cambiaría algo? ¿Lo cambiaría a él? Esa noche, mientras observaba a sus hijos dormir, Emma se debatía con una decisión. ¿Se lo diría a Richard? Una parte de ella quería irrumpir en su lujosa oficina, arrojar los resultados del ADN sobre su escritorio y ver cómo la culpa lo consumía. Ver su rostro cuando se diera cuenta de que había tirado por la borda su propio legado por nada. Pero otra parte de ella, la parte que había pasado 5 años protegiendo a sus hijos del dolor, se preguntaba si valía la pena. ¿Richard se convertiría de repente en padre? ¿Los amaría como ella? ¿O los vería como una carga? ¿Intentaría arrebatárselos? No estaba segura de querer correr ese riesgo. No estaba segura de poder perdonarlo alguna vez. Pero una cosa era segura, un día tendría que enfrentarse a lo que hizo y, cuando ese día llegara, ella estaría preparada. La Academia Marblewood, una escuela privada de élite para niños superdotados, se alzaba como un faro de privilegio y excelencia en el corazón de Manhattan. Con sus grandes pilares, sus exuberantes patios y un alumnado formado por hijos de directores ejecutivos, políticos y celebridades, era el tipo de lugar al que Richard Lancaster siempre había imaginado que asistirían sus futuros herederos. Lo que no sabía era que sus herederos ya estaban allí.
Richard estaba sentado en su oficina privada, revisando una invitación escrita en papel grueso y gofrado. Gala benéfica de la Academia Marblewood, en honor a la innovación y el talento joven. Orador invitado, Richard Lancaster. Su asistente, Elliot, estaba de pie junto a él. Es una oportunidad excelente, señor. Una sala llena de potenciales inversores de élite de Nueva York y una oportunidad para promover su nueva iniciativa filantrópica. Richard apenas levantó la vista. ¿Quién asistirá? Elliot repasó la lista. Los multimillonarios habituales, los fideicomisarios, el alcalde. Recientemente, la escuela admitió a un puñado de estudiantes becados desfavorecidos como parte de su programa de extensión. Es algo muy importante. Richard sonrió con sorna. Los ricos se celebran por ser caritativos. Un clásico. Aún así, aceptó ir. No tenía idea de que el destino lo estaba arrastrando hacia un pasado que había enterrado hacía mucho tiempo. Liam, Noah, Ava y Lily, de 5 años, se habían convertido en estudiantes destacados en su breve estancia en Marblewood. Liam era un líder natural, sobresaliendo en el debate y la resolución de problemas. Noah era un prodigio en ciencias y ya resolvía acertijos que desconcertaban a los estudiantes mayores. Ava tenía alma de artista y sus pinturas llamaban la atención incluso entre los profesores. Lily tenía una intuición extraordinaria y a menudo percibía las emociones antes de que se dijeran las palabras. A pesar de su modesto origen, su talento en bruto les había ganado un lugar entre los niños más ricos de Nueva York. Y esa noche, en la gala benéfica, la escuela exhibiría a sus mentes jóvenes más brillantes, incluidos ellos. Richard entró en el salón de baile profusamente decorado, su presencia exigiendo la atención como siempre. Estrechó manos, intercambió palabras amables y se sentó cerca del escenario. Pero algo no encajaba. Al otro lado de la sala, 4 niños le llamaron la atención. Estaban sentados juntos en una mesa pequeña, vestidos con uniformes perfectamente planchados, con expresiones llenas de curiosidad y tranquila confianza. Al principio, Richard no podía entender por qué atraían su atención. Luego lo notó, la forma de sus ojos, la inclinación de sus barbillas, los gestos sutiles. Había algo en ellos que le resultaba familiar. Se inclinó hacia Elliot. ¿Quiénes eran esos chicos, los que estaban sentados cerca de la mesa del profesorado? Elliot revisó sus notas. Estudiantes becados. Muy talentosos. Su madre solicitó ayuda financiera. Richard entrecerró los ojos. ¿Quién es ella? Elliot miró los papeles. Emma Lancaster. El vaso que Richard tenía en la mano casi se le resbaló entre los dedos. El presentador subió al escenario y su voz resonó a través del micrófono. Damas y caballeros, esta noche tenemos el honor de presentar a uno de nuestros prodigios más jóvenes. Un niño con una mente aguda y un sentido de liderazgo aún más agudo. Por favor, denle la bienvenida a Liam Lancaster. El corazón de Richard se paró. Sus ojos se dirigieron al escenario cuando un niño pequeño, alto para su edad, con rasgos sorprendentes y extrañamente similares a alguien que Richard conoció una vez, se acercó con confianza. Liam tomó el micrófono y escudriñó la sala antes de hablar con voz clara y firme. Buenas noches. Mi nombre es Liam Lancaster y mis hermanos y yo nos sentimos honrados de estar aquí esta noche. Nuestra madre, Emma Lancaster, siempre nos enseñó que, sin importar de dónde venimos, nuestros sueños importan. Trabajó duro para darnos la oportunidad de estar aquí y espero que ella se sienta orgullosa. Richard se quedó sin aliento. Emma Lancaster. Los niños que abandonó. Estaban parados justo frente a él. Su mente daba vueltas y los destellos del pasado chocaban contra él como olas. El hospital. Las acusaciones. Las crueles palabras que había pronunciado. Y ahora, allí estaban, no débiles, no olvidados, sino prosperando. Una mezcla de conmoción, culpa y algo irreconocible se agitaba en su pecho. Por primera vez en 5 años, Richard Lancaster se sintió completamente impotente. La finca de Lancaster estaba en silencio, pero Richard Lancaster nunca se había sentido más inquieto. Durante años, esta mansión había sido su santuario, un testimonio de su poder y riqueza. Pero esa noche, todo parecía vacío. Richard estaba sentado en su estudio, poco iluminado,
con un vaso de whisky intacto sobre la mesa a su lado. Sus manos agarraban los resultados de ADN que su investigador privado le había entregado ese mismo día. La verdad era innegable. Los cuatrillizos eran sus hijos. Su propia sangre. Y los había desechado. Por primera vez en años, Richard se vio obligado a enfrentarse a sí mismo. Su orgullo, su arrogancia, su necesidad de control lo habían cegado. Había abandonado a sus propios hijos, todo por una peculiaridad genética que no había comprendido. Emma había estado diciendo la verdad todo el tiempo. Ahora, esos niños, sus hijos, estaban prosperando a pesar de él. ¿Y Emma? Ella los había criado sola, sin su ayuda, sin su fortuna, sin su nombre. El pensamiento de su lucha hizo que algo se apretara en su pecho. Por primera vez en su vida, Richard Lancaster sintió un verdadero arrepentimiento. Richard no podía quedarse quieto. Necesitaba ver a Emma. Necesitaba explicarse. Contrató a un investigador privado para que la rastreara. No le llevó mucho tiempo. Emma no se había mudado muy lejos, solo a un pequeño apartamento en Brooklyn, donde había construido una vida para ella y los cuatrillizos. El coche de Richard se detuvo frente al modesto edificio de ladrillo. El lugar era sencillo, pero cálido, con macetas en los alféizares de las ventanas. Muy lejos de la lujosa villa de la que una vez la había exiliado. Dudó antes de salir. Por primera vez en su vida, tenía miedo. En el momento en que Emma abrió la puerta, todo su cuerpo se puso rígido. Sus ojos azules, una vez llenos de amor por él, ahora eran fríos y cautelosos. «¿Qué estás haciendo aquí?», exigió. Richard respiró temblorosamente. «Emma, me equivoqué». Emma se rió amargamente. «¿Te equivocaste? ¿Nos abandonaste, Richard? Me llamaste mentiroso. Nos echaste a mí y a nuestros recién nacidos como si fuéramos basura». Richard se estremeció, la culpa se le clavaba en el pecho. «Necesito verlos. Por favor». Los ojos de Emma brillaron de ira. «No puedes volver a entrar en nuestras vidas solo porque te conviene. No se trata de conveniencia». La voz de Richard se quebró, sorprendiéndose incluso a él mismo. «Yo era ciego, yo era arrogante, dejé que mi orgullo destruyera a mi familia». Emma se cruzó de brazos. «¿Y ahora qué? ¿Crees que puedes aparecer y arreglarlo? ¿Crees que puedes deshacer 5 años de dolor?» Richard tragó saliva. «No sé si puedo, pero tengo que intentarlo». Emma apretó los puños. «No estabas allí cuando tuve que elegir entre el alquiler y la comida. No estabas allí cuando lloraban y preguntaban por qué no tenían un padre». A Richard se le encogió el corazón. «Lo sé. Y me odio por ello». Emma negó con la cabeza. «No sé si alguna vez podré perdonarte». Antes de que Richard pudiera responder, una pequeña voz rompió la tensión. «Mamá, ¿quién es él?» Emma se quedó sin aliento. Los cuatrillizos estaban de pie en el pasillo. Liam, siempre el líder, estaba de pie al frente, con sus ojos penetrantes evaluando a Richard. Noah lo miró con curiosidad. Ava agarró su cuaderno de dibujo y Lily se quedó un poco atrás, observándolo con serena intensidad. Richard sintió que se le escapaba el aliento. Estaban allí, por primera vez, los vio de cerca. Eran sus hijos. Su voz era apenas un susurro. Yo soy tu padre». Silencio. Liam inclinó la cabeza. «El que se fue». A Richard se le retorció el estómago. Emma puso una mano protectora sobre el hombro de Liam. «Entren, niños. Esto es entre él y yo». Pero Lily dio un paso adelante. A pesar de ser la más joven, siempre había sido la más perceptiva. Estudió a Richard durante un largo momento antes de preguntar, «¿Estás aquí porque te importa o porque te sientes mal?». Richard sintió que le habían quitado el aire de los pulmones. La brutal honestidad de un niño lastimó más que cualquier acusación. Se arrodilló y se obligó a mirarlos a los ojos. «Estoy aquí porque nunca debí irme, porque me equivoqué y porque quiero conocerte, si me lo permites». Los niños intercambiaron miradas. No estaban seguros de qué pensar. Emma suspiró, frotándose las sienes.
No confío en ti, Richard, pero deberían tener una opción. Se volvió hacia sus hijos. ¿Quieren conocerlo? Solo una vez. Hubo una larga pausa. Luego, lentamente, Liam asintió. Luego Noah. Luego Ava. Finalmente, Lily. Emma exhaló bruscamente. Bien. Una reunión. Eso es todo. Pero si les vuelves a hacer daño, Richard, te juro que nunca volverás a verlos. Richard asintió con el corazón palpitando con fuerza. Era la mínima posibilidad. Pero era más de lo que merecía. Y haría cualquier cosa para demostrar que no era el mismo hombre que se había marchado hacía tantos años. El pequeño café de la esquina de la avenida Brooklyn no se parecía en nada a los lugares extravagantes a los que Richard Lancaster estaba acostumbrado. Era un ambiente modesto pero cálido, con el aroma del café recién hecho, el suave murmullo de las conversaciones tranquilas, creando una atmósfera de comodidad y normalidad. Por primera vez en años, Richard se sintió nervioso. Estaba sentado en una mesa redonda de madera, con las manos entrelazadas, y su costoso reloj parecía extrañamente fuera de lugar en ese ambiente. Frente a él estaban sentados los 4 niños que había abandonado, sus hijos. Emma estaba a su lado, con los brazos cruzados, observando con atención cada uno de sus movimientos. Esta era su única oportunidad. Y no tenía idea de cómo empezar. El silencio era insoportable. Finalmente, Ava, la artista y curiosa, inclinó la cabeza y sus grandes ojos marrones estudiaron a Richard. ¿Por qué nos dejaste?, preguntó suavemente. Richard sintió que se le cerraba la garganta. Había ensayado respuestas, pero ahora ninguna de ellas parecía lo suficientemente buena. Pensé que no eras mía, admitió, su voz apenas era más que un susurro. Y yo era demasiado orgulloso para ver la verdad. Liam, el mayor, no parecía impresionado. Tenía los brazos cruzados y una expresión indescifrable. ¿De verdad te importa?, preguntó. ¿O es solo para sentirte mejor? A Richard le dolía el pecho. Hace 5 años, él era el poderoso, el que tenía el control. Ahora, un niño de 5 años lo hacía cuestionar todo. Me lo merezco, dijo Richard. No te voy a mentir, fui egoísta, fui cruel y si pudiera deshacerme de ello, lo haría. Pero no puedo. Lo único que puedo hacer ahora es demostrar que quiero ser mejor, que quiero ser tu padre. Si me lo permites. Los niños intercambiaron miradas, sus expresiones estaban llenas de vacilación, duda, pero también curiosidad. Richard se sintió como si estuviera parado al borde de un acantilado, esperando a ver si lo detendrían o lo dejarían caer. No pueden comprar nuestro amor, dijo finalmente Noah. Richard exhaló bruscamente y sacudió la cabeza. No quiero comprar nada. No quiero arreglar las cosas con dinero. Solo quiero estar aquí, conocerte, apoyarte. Su voz se quebró. Ser el padre que debía haber sido. La emoción cruda en su voz lo dejó atónito. Por primera vez en décadas, Richard Lancaster, el poderoso e intocable hombre de negocios, se sintió completamente vulnerable. Emma, que había permanecido en silencio todo el tiempo, finalmente habló. No puedes llegar y reclamarlos, Richard. Tienes que ganártelo. Miró a sus hijos. Es tu elección. ¿Quieres darle una oportunidad? Una larga pausa. Luego Liam asintió. Lentamente, Ava, Noah y Lily lo siguieron. Richard dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. No era perdón, todavía no. Pero fue un comienzo. Las semanas siguientes estuvieron llenas de pasos pequeños pero significativos. Richard asistió a los eventos escolares, al principio sentado en silencio en la parte de atrás, sin estar seguro de si lo querían allí. Observó a Ava pintar, vio el amor de Noah por la ciencia, escuchó a Lily contar historias fantásticas y disparatadas. Se sentó junto a Liam en su primer partido de fútbol y su corazón se llenó de orgullo cuando el chico marcó su primer gol. No fue fácil. A veces se mostraban distantes. A veces Emma todavía lo miraba con desconfianza. Pero él seguía apareciendo. Richard siguió demostrando que no era el mismo hombre que había sido. Y poco a poco, los niños lo dejaron entrar.
Una fresca tarde de otoño, Richard estaba sentado en la sala de estar del apartamento de Emma, leyendo uno de los libros de ciencias de Noah mientras los niños jugaban cerca. Liam, que siempre había sido el más distante, se acercó y se sentó a su lado. Richard se giró, sorprendido. «Hola, amigo, ¿qué pasa?» Liam dudó. Entonces, en voz baja, dijo, «Papá, ¿puedes ayudarme con mi tarea de matemáticas?» Richard se quedó sin aliento. «¿Papá?» Nunca les había oído decir esa palabra antes. Era solo una palabra, una simple pregunta. Pero para Richard, eso significaba todo. Tragó saliva para superar el nudo que tenía en la garganta y sonrió. Por supuesto. Y mientras estaba sentado con su hijo, ayudándolo con los números en una página, Richard Lancaster finalmente entendió lo que realmente significaba la verdadera riqueza. No era dinero. No era poder. Fue eso. Era la familia. Mientras Richard estaba sentado con sus hijos, la risa llenaba los espacios que antes estaban vacíos en su vida, se dio cuenta de algo profundo. La verdadera riqueza no se mide por los números de una cuenta bancaria, sino por el amor que damos y recibimos. Esta historia es un testimonio de redención, segundas oportunidades y el vínculo inquebrantable de la familia. No importa cuán perdidos estemos, nunca es demasiado tarde para arreglar las cosas. Si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte a Soul Stirring Stories para conocer más historias poderosas de amor, esperanza y transformación. Activa las notificaciones para que nunca te pierdas una historia inspiradora que podría cambiar tu perspectiva de vida. Gracias por verla y nos vemos en la próxima historia.